El doctor Pablo da Silveira es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Tiene también una maestría en la misma universidad, especialización en Alemania, en Berlín. Es licenciado en filosofía en la UDELAR, director del programa de gobierno de la educación de UCUDAL, y tiene como libros Padres, Maestros y Política, el desafío de gobernar la educación, Política y tiempo, hombres e ideas que marcaron el pensamiento político, Cómo ganar discusiones, o al menos cómo evitar perderlas, una introducción a la teoría de la argumentación, Diálogos sobre liberalismo, Historia de filósofos, también Liberalismo y Jacobinismo, el libro que nos ocupa hoy. Tiene el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en 1998 y una mención especial del mismo premio en el 2002. Dejo con ustedes a los doctores. Ustedes dicen cuál comenzará la conferencia. Muy buenas noches. Ahora sí. Muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación del Ateneo de Montevideo para participar de este encuentro, que es una muy buena oportunidad para retomar ideas y para retomar este debate que tuvo lugar hace más de 100 años, pero que puede todavía decirnos algunas cosas. Yo quisiera contarles que a partir del año 2000, en relación con la conmemoración del centenario del Ariel de Rodó, Pablo da Silveira y yo comenzamos a hablar ya hablábamos antes, pero comenzamos a hablar de temas relacionados con Rodó, su vida, su tiempo. Pablo ya venía reflexionando e investigando sobre las ideas de Rodó y su delicada distinción entre liberalismo y jacobinismo en relación con la polémica de 1906, y me propuso entonces que me dedicara a estudiar al liberal y jacobino Pedro Díaz. Fue una excelente idea. Muchas gracias, Pablo, porque me introdujo en el mundo o en los mundos del liberalismo anticlerical de las últimas décadas del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX en la región. Y debo decirles que ya no abandoné ese tema y desde entonces he continuado trabajando, investigando sobre las pasiones anticlericales, usando la expresión de un apreciado colega argentino, el profesor Roberto Di Stefano. Yo me voy a referir ahora a la personalidad y a las ideas de Pedro Díaz, en primer lugar, y las motivaciones que lo movieron, su compromiso con el anticlericalismo, y en segundo lugar voy a presentar algunas características y algunos acentos del liberalismo anticlerical de su tiempo. En lo que tiene que ver con Pedro Díaz, y un poco para ubicarnos en el contexto de la polémica, el año 1906 fue el último año de la primera presidencia de José Valle y Ordóñez. Y el 6 de julio de ese año, la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, que dependía del Ministerio de Gobierno, cuyos integrantes habían sido renovados un año antes, más o menos, ordenó el retiro de los crucifijos de los hospitales y de las demás dependencias a su cargo. La renovación de los integrantes a mediados de 1905 había sido muy significativa porque eso había generado una mayoría anticlerical en la comisión, que se fortaleció cuando el doctor José Escoceria fue nombrado presidente de la comisión, sustituyendo al doctor Luis Piñeiro del Campo, que tenía un perfil netamente moderado. Bueno, en este contexto se presentó esa moción, fue muy discutida en la comisión, fue aprobada, provocó protestas, el presidente Valle apoyó la medida con mucha firmeza. En definitiva, y esto es interesante, la
misma opinión pública y la prensa católica no se dedicó mucho al tema porque justo se había presentado el primer proyecto de ley de divorcio absoluto y ese era el tema que más ocupaba a la opinión pública, pero las señoras católicas, que eran bastante combativas, con el apoyo del arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler, tomaron la decisión de llevar el crucifijo al cuello durante un año. Y bueno, hasta aquí los hechos. En este marco, en este contexto, es que tiene lugar esa polémica entre Pedro Díaz y José Enrique Rodó entre julio y septiembre de 1906. Y es bien interesante porque los polemistas, ambos liberales y ninguno de los dos definido católico, interpretaron de manera bien diferente el episodio que nos ocupa. Lo que para el doctor Díaz representaba, y cito, una medida de estricta justicia, un simple corolario de los grandes principios de la igualdad y de la libertad de las conciencias, para Rodó significaba un acto jacobino, sigo citando, un hecho de franca intolerancia y de estrecha incomprensión moral e histórica. Bueno, a Rodó se lo dejamos a Pablo, pero ¿quién era Pedro Díaz? Tal vez algunos de los que están aquí lo conocen un poco porque trabajó mucho adentro en esta histórica casa, ¿no? Pedro Díaz había nacido en Montevideo en 1874, había terminado sus estudios de Derecho en 1898 y más o menos por esa misma época había comenzado a participar en organizaciones y asociaciones de perfil liberal. Por esa misma fecha es que él se asoció al Club Liberal Francisco Bilbao, muy importante en la época, y también al Ateneo de Montevideo. Me voy a permitir entrar en algún detallecito porque en esta casa Díaz integró como suplente la lista que ganó las elecciones en abril de 1901 y un año más tarde asumió como secretario de la Junta Directiva justamente porque renunció el titular, que era José Enrique Rodó. Esto lo saqué de los libros de actas que me permitieron consultar muchas veces en el Ateneo. Como sea, un poco más adelante Pedro Díaz fue también secretario y presidente del Centro Liberal, fue también un enérgico promotor del Partido Liberal, uno de los pocos, fue también el primer y único diputado que tuvo el Partido Liberal en la historia del Uruguay. En cuanto a sus actividades periodísticas, también escribió en una cantidad de publicaciones de esta orientación filosófica. Y en 1900 concretamente, además de ser un gran colaborador y estar en la directiva de El Liberal, que era un diario que salió solamente 3 meses, entre marzo y junio, pero hizo una propaganda muy firme y bastante radical, Díaz publicó varios artículos. Él publicó un editorial que es bien significativo para comprender nuestro tema. En un artículo titulado Asociaciones Liberales, él planteaba lo siguiente. Él hacía un diagnóstico de la situación de la sociedad uruguaya, que para él era alarmante, y decía, mientras el clericalismo se extiende, se disciplina y avanza, el liberalismo desorganizado, débil, por tanto, a pesar de su fuerza, duerme y deja hacer. Frente a esto, Pedro Díaz asumía y planteaba que era necesaria una doble lucha. Por un lado, y lo interesante es que esta posición que vemos en 1900 se descubre claramente en 1906 y tal vez lo acompañó siempre. Por un lado, para Díaz eran temibles la Iglesia y el clericalismo, pero por otro existía otra amenaza que tal vez era más difícil de enfrentar en su criterio, que era la representada por lo que él llamaba la Legión de los Moderados. Y Díaz definía de esta manera a esta legión. Para saber qué es un moderado, no debe recurrirse a los diccionarios, porque sería inútil. La palabra tiene una acepción nueva. La moderación, de nuevo cuño, no consiste en tolerar y respetar las convicciones del prójimo, defendiendo y practicando las propias y combatiendo el vicio y la mentira, sino en claudicar.
practicando lo que no se cree por intereses egoístas, en ocultar las convicciones que pueden alejar el favor o los beneficios y en consentir el error por no tomarse la molestia de refutarlo y el vicio por no atraerse odiosidades al combatirlo. Son moderados por contagio muchos pobres de espíritu, incapaces de pensar por cuenta propia. En este texto y en muchos otros textos de Díaz, lo que se percibe es que para el autor tolerancia es sinónimo de claudicación. Y en su opinión, estoy retomando sus palabras, era tan temible el clericalismo como lo que él llama el liberalismo moderado. En relación con otra área muy importante de la actividad de Pedro Díaz, que fueron las conferencias muy numerosas que dio en el Centro Liberal, y esto muchas veces se vio reflejado en publicaciones de la famosa colección de folletos de la Asociación de Propaganda Liberal, otro tema realmente muy importante. En el Centro Liberal, bueno, dio un montón de conferencias, a veces solo y a veces acompañado por su hermano, Ramón Pablo Díaz, que compartía en buena medida sus posiciones. Y en el año 1901, los hermanos Díaz compartieron la tribuna precisamente para disertar sobre el liberalismo pasivo de la razón. Una vez más, y estamos en lo mismo, no voy a profundizar en esto, pero para Pedro Díaz lo más condenable era ese liberalismo que él llamaba pasivo y que se asimila al liberalismo moderado del que habíamos hablado antes. Por lo tanto, es evidente que cuando en la conferencia del 14 de julio de 1906, Pedro Díaz, ya con 32 años, toma la palabra para rebatir las propuestas de Rodó, él estaba retomando ideas y principios que sostenía desde hacía bastante tiempo. Evidentemente, en ese momento, la Iglesia Católica y el clericalismo eran el primer enemigo y el crucifijo era ciertamente su símbolo por excelencia, pero había otro peligro detrás que era el liberalismo moderado pasivo. En un segundo momento, me quiero referir a las manifestaciones del liberalismo y fundamentalmente del liberalismo anticlerical en el Uruguay, en la época y también en el Uruguay de la época. Desde mediados del siglo XIX, en América, las repúblicas iberoamericanas, un poco antes en Europa, se habían manifestado como sucesivamente dos corrientes dentro del liberalismo, ¿no? Eso es una manera de hacerlo de manera un tanto simple, pero hay una primera corriente de liberales que podemos llamar ortodoxos o doctrinarios, que no admitían ninguna coacción social, ninguna injerencia del Estado que pudiese limitar la libertad de cada persona, de cada ciudadano. Y por otro lado, un poco más tarde, los llamados liberales solidarios o progresistas, que admitían e incluso predicaban la necesidad de la intervención estatal para organizar las libertades individuales en función del bien común. Esto provocó muchas discusiones en su tiempo, pero de todos modos ambas corrientes compartían, coincidían claramente en la defensa de las libertades individuales y en la certeza de que todo cambio social debía originarse en la modificación, en el mejoramiento, en la transformación de cada persona. Como sea, estas dos corrientes también tenían fundamentos filosóficos un tanto diversos. Mientras los primeros están muy vinculados con el espiritualismo filosófico, mantienen la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, la segunda corriente, en una buena parte, se acerca mucho más a se deja seducir, ¿no es cierto?, por las propuestas positivistas y evolucionistas y se orientaron hacia filosofías materialistas y agnósticas. Por lo tanto, en este segundo grupo hubo muy buen número de anticlericales, e incluso algunos asumieron una posición de antirreligiosos, ¿no?, apasionados.
En esta línea, nosotros vamos a tener en la sociedad uruguaya, a partir de la década del 80, la manifestación justamente de un liberalismo anticlerical bastante profundo. Voy a citar el primer número, el primer editorial de un semanario de la época llamado La Antorcha, que en agosto de 1900, anunciaba su programa de la siguiente manera: somos liberales por convicción y no podemos ni debemos dejar de hacerle la guerra al adversario allí donde se presente. No debemos andar con contemplaciones con él ni ocultarnos para combatirle. El clericalismo es hoy el peor enemigo que tenemos y a él dirigiremos nuestros ataques con preferencia. Y aquí lo interesante es comenzar a ver qué es en definitiva o qué es lo que se entiende por clericalismo o anticlericalismo, ¿no? En Europa, el uso de estos términos, clericalismo y anticlericalismo, había tomado impulso en circunstancias muy definidas y además en sociedades en las que había existido una muy tradicional y muy profunda presencia social y política de la Iglesia Católica. El anticlericalismo significaba resistencia al ultramontanismo, pero en el sentido propio, es decir, la posición romana de combate a las iglesias nacionales, porque eso es el ultramontanismo. Era también resistencia a la obstinación papal de mantener la soberanía en Roma frente al proceso de unificación de Italia, el rechazo al propio estilo de Pío IX, al sílabus, al renacimiento de la piedad popular que caracterizó esta época. Ahora bien, en Uruguay el anticlericalismo no se manifestó en contra, en lucha con un partido clerical que nunca existió en el país, sino que podríamos decir que lo que dio sentido a la prédica y al accionar del anticlericalismo fue el rechazo a lo que llamaríamos el clericalismo universal, ¿no? Es decir, al temor que podía despertar la voluntad de poder que toda la Iglesia podía representar. La Iglesia uruguaya no parecía temible, realmente su debilidad y su pobreza contrastaban con el poder y con la riqueza de otras iglesias del continente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde fines de 1870 hay una serie de cambios en el contexto del mundo católico y de las instituciones eclesiásticas. Tal vez es entonces que se puede comenzar a hablar de iglesia organizada en el Uruguay, que podían despertar ciertos resquemores. Por un lado, la erección de la diócesis de Montevideo en 1878, la fundación de gran cantidad de parroquias, la preocupación por la mejor formación del clero, las políticas para atraer congregaciones religiosas que se iban a dedicar fundamentalmente a la educación y al trabajo social, el protagonismo creciente del laicado católico, y hay figuras que se destacaron mucho, ¿no? Francisco Bauzá, Juan Zorrilla de San Martín, el propio Juan Dámaso Jackson. Todo esto provocó seguramente recelos en algunos sectores de la sociedad uruguaya. Ahora, ¿qué entendemos realmente por anticlericalismo? Yo voy a tomar, me voy a servir de los muy buenos estudios realizados por un académico francés, muerto hace muy pocos años, René Rémond, que publicó una obra sobre el anticlericalismo francés, pero que en realidad muchos de sus conceptos pueden aplicarse más ampliamente, que se llama, en español, el anticlericalismo, la obra no está traducida, pero se llama El anticlericalismo en Francia, de 1815 a nuestros días. Y uno de los puntos más interesantes del planteo de Rémond, de esos planteos que yo les digo tienen
validez universal en muchos casos, es que él dice que hay que profundizar en forma paralela en los conceptos de clericalismo y de anticlericalismo, porque hay que presentarlos como lo que él llama dos enemigos complementarios. Es decir, el uno no puede existir sin el otro y el otro sin el uno, o por lo menos se retroalimentan. En primer lugar, el clericalismo sería, en su origen, propio de las religiones que tienen un clero. Y por esa razón es que históricamente ha sido asociado con la Iglesia católica, con la religión católica. Cito a Raymond: la noción de clericalismo se aplica, en efecto, a las relaciones entre la fe de los individuos y su comportamiento en sociedad, y más aún a las relaciones entre sociedad eclesial y sociedad civil. Hay clericalismo a partir del momento en que hay confusión entre ambas. El clericalismo es la mezcla de los géneros, la confusión de los órdenes. Y acá está muy claro. En segundo lugar, justamente por lo anterior, el anticlericalismo se opone a lo que llamaríamos cualquier deslizamiento de lo religioso hacia lo civil. El anticlericalismo, la gran preocupación es que la religión deje de ser un asunto privado y pase a imponer sus principios a la sociedad civil. El anticlericalismo adhiere a los grandes principios que definen el concepto de laicidad: separación de lo religioso de lo profano, independencia absoluta del Estado con respecto a las iglesias, libertad de la conciencia individual, no injerencia de los clérigos y, en particular, si se trata del catolicismo romano, no injerencia de la jerarquía de la Santa Sede y de las órdenes religiosas que dependen directamente de ella. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. El tema es, históricamente a estos aspectos doctrinales, el anticlericalismo le agrega en forma clara, es posible que el clericalismo también, pero yo estoy hablando del anticlericalismo, ¿no? Una actitud combativa y un espíritu que está siempre alerta. Entre otras cosas porque se manifiesta en sociedades históricamente católicas. Suele basarse en experiencias históricas y es muy propio de los escritos anticlericales la permanente alusión al pasado, ¿no? Es decir, el anticlericalismo parece convencido de que la religión implica una inclinación irresistible al clericalismo y por lo tanto hay una desconfianza fuerte de los anticlericales a cualquier propuesta de conciliación. Por otra parte, y en perspectiva histórica, esto es muy interesante porque yo hice un trabajo realmente muy largo de relevamiento de todos estos periódicos anticlericales que se publicaron entre 1874 y la primera década del siglo XX. Parecen propios del anticlericalismo las resistencias para adaptarse o para aceptar que hay épocas nuevas y que hay nuevas circunstancias y que hay incluso problemas que ya han sido superados, ¿no? Con frecuencia los argumentos que se encuentran pueden ser considerados anacrónicos. De todos modos, y vuelvo a repetir que clericalismo y anticlericalismo funcionan en forma paralela y la historia de cada uno es inseparable de la historia de su oponente. A estos elementos yo desearía agregar un aporte de otro francés, estoy muy francófila, ¿no? Philippe Boutry. Este es un profesor contemporáneo, es especialista, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de París I y es además investigador en Antropología Histórica del Cristianismo. La verdad que tiene unos trabajos muy interesantes y esto lo encontré en Internet hace bien poco. El 14 de mayo asumió como rector de París I, mi amigo Boutry. Boutry retoma un concepto que es bastante desarrollado y que digamos, sostiene que el liberalismo anticlerical del siglo XIX se alimentó en muchos casos de numerosos prejuicios nacionales de origen británico que condujeron a lo que Boutry llama, y esto es nuevo, la geografía del desprecio.
Para esta posición liberal y anticlerical, las sociedades españolas e italianas tradicionales, marcadas por la influencia católica, no tienen nada de admirable y despertaban el mayor menosprecio. En el otro extremo, el modelo inglés y el modelo norteamericano motivaban, ¿no es cierto?, la mayor admiración. Este tema es recurrente en los escritos anticlericales de todo origen y en los escritos franceses, que fueron tan leídos en toda América Latina, pero en el Río de la Plata con toda claridad, era un tema muy tratado, porque el tema es: Francia debía evitar caer o debía cuidarse de esa tan fuerte influencia católica que había llevado a esta Europa meridional a un estado ruinoso en lo social y en lo cultural. Yo me voy a permitir leer un texto tomado del Liberal, y en este caso es de Ramón Díaz, el hermano de Pedro Díaz, pero que es bien gráfico en ese sentido. Y dice: echemos una ojeada por el mundo. El artículo se llama Un liberal curioso, que era un moderado. Entonces él le estaba dando un poco de castigo a la moderación. Echemos una ojeada por el mundo. ¿Son acaso los pueblos dominados por el catolicismo los más adelantados, los más morales, los más libres, los más felices? ¿Qué han de serlo? ¿No dan acaso ellos el espectáculo tristísimo de su ignorancia crasa, de su debilidad, de su pobreza, de su falta absoluta de libertades? Incapaces de triunfar en las luchas pacíficas de la industria y el comercio, como incapaces de vencer en la guerra, los pueblos católicos decrépitos, degenerados, marchan derechos a la ruina. Acá viene lo mejor. España es un ejemplo elocuente del predominio católico, empobrecida, arruinada, sin colonias, sin industrias, sin libertades, con un gobierno intolerable y con millones y millones de analfabetos. ¿Cuál es la causa? 80.000 curas, frailes, monjas y monjes. 80.000 parásitos que consumen y no producen. 80.000 individuos empeñados en la obra de embrutecimiento del pueblo para el triunfo de su iglesia. Esto es una clara representación de la geografía del desprecio. Ya terminando, todavía me falta un poquito, pero otro punto muy importante para tener en cuenta en el anticlericalismo, seguramente también en el clericalismo, es que, en definitiva, en la presentación de todos estos textos, en estas conferencias, en estas propuestas, lo que estaba en discusión no era solamente un tema de ideología política, sino que el último objetivo tenía una trascendencia muy grande, ¿no? Mirado desde el punto de vista de los cristianos, el último objetivo era el alma de los fieles. Y mirado desde el punto de vista de los liberales, anticlericales, el último objetivo era el espíritu de los ciudadanos. Entonces, lo que estos dos enemigos complementarios, ¿no es cierto?, tironeaban, era una meta mayor en la que se estaban enfrentando concepciones antropológicas y morales que podían ser diversas, y el tema entonces de la conciliación, de la convivencia tolerante no parecía tan clara. Un tema que es bien interesante es que este anticlericalismo militante tuvo en todo el mundo, y también en el Uruguay, tuvo vinculaciones estrechas y buscó refuerzos, alimentó sus filas en organizaciones muy concretas, que fueron las logias masónicas y las sociedades de libres pensadores. Esta confluencia de fuerzas que ha motivado estudios muy serios y muy valiosos en diversos países de Europa. Me animo a decir que en Francia, en Bélgica, en España, hay trabajos muy interesantes y muy bien fundamentados en toda esta temática. Este tema espera todavía una investigación desapasionada y equilibrada en nuestro país. De todos modos, si nos fundamentamos en los trabajos ya clásicos y muy respetados del doctor Arturo Ardao,
se puede afirmar que esta convergencia de fuerzas existió realmente y actuó de manera muy eficaz en el Uruguay. Las logias masónicas y las sociedades de librepensadores fueron verdaderos laboratorios en los que se desarrolló la discusión de estos grandes temas que inquietaban a los liberales anticlericales. Y aquí hay toda una temática a la que no de ninguna manera podemos aludir, pero se refiere justamente a los instrumentos que se utilizaron, la organización de sucesivas asociaciones liberales, la publicación de sucesivos diarios o semanarios, la organización de ceremonias anticlericales. Este tema es interesantísimo, pero no nos podemos detener aquí. Los ciclos de conferencias, la muy activa propaganda en favor de la enseñanza laica. Todo esto son temas de mucho interés. Yo querría terminar solamente planteando dos temas que fueron especialmente destacados por la ideología anticlerical y que seguramente motivaron los planteos de Pedro Díaz y que no habrían calado tan fuerte en la personalidad de Rodó. Me consta que hay preocupaciones también por profundizar en la propia formación de Rodó y en la existencia de principios cristianos de infancia que hayan tenido en él una mayor influencia. Lo que yo querría destacar es que hay algunos conceptos fundamentales en la ideología anticlerical que se repiten en todos los ambientes y que se detectan en los textos con los que hemos trabajado. Por un lado, un primer tema muy importante es la concepción de la Iglesia Católica como una sociedad diferente. Es decir, una sociedad organizada en torno a la existencia de un clero, que es un grupo de hombres distintos, separados del resto de los hombres, y todo eso despierta una gran desconfianza. Y son una gente muy rara, ¿no? Lo que se reprocha al clero es fundamentalmente el constituir una categoría distinta dentro de la sociedad. En este caso el anticlericalismo ataca todos los particularismos, ¿no? La vestimenta especial, el modo de vida diferente, el vocabulario propio, que a veces parece muy extraño, las reglas, las costumbres, y esto uno lo observa muy bien en las dos manifestaciones que tiene el anticlericalismo. Por un lado, lo que se suele llamar el anticlericalismo vulgar. Entonces, es donde uno encuentra, por ejemplo, los textos, siempre muy irónicos, muy pintorescos, en donde se suele atacar algunos puntos muy concretos. El tema del celibato es un tema que aparece una y otra vez, el tema de la gula, ¿no? El consuelo de los curas es el buen comer y el buen beber. Pero también lo que llamamos el anticlericalismo reflexivo, que, digamos, son los planteos de un nivel intelectual muy valioso y en los que se argumenta de otro modo en relación con esta singularidad. Me interesa destacar aquí lo que el profesor Remón dice sobre este tema, porque en definitiva creo que estaremos todos de acuerdo. Remón dice, el carácter particular del clero no es aceptado. La observación sociológica muestra que toda singularidad individual o colectiva suscita la intolerancia del grupo. No hay nada que la sociedad soporte menos que el desvío. Y yo creo que esto podemos extenderlo a muchos campos. El hombre acepta mal que el otro sea diferente. A mayor razón, la comunidad tolera con dificultad que en su seno un grupo más restringido se estructure a su manera y desarrolle una vida relativamente separada. El otro punto, y es el último, para el anticlericalismo, realmente la Iglesia es una amenaza para el Estado, para los individuos y para las familias. Y hay aquí también
toda una serie de temas que aparecen en forma reiterada. Y yo creo, podríamos explicar también, esto se explica también por la falta de conocimiento, ¿no? Es decir, la sociedad católica, la Iglesia católica también era una sociedad muy cerrada y que se dejaba conocer poco. Entonces, pues parecía muy extraña, pero la Iglesia, y lo digo en general, era peligrosa para las familias porque a través de la confesión entraba en la vida íntima de la familia, porque quería influir en los espíritus jóvenes para conseguir vocaciones religiosas, porque era una amenaza para los intereses de la familia porque trataba de captar herencias. Bueno, el tema de la presencia de la Iglesia, de la religión en las escuelas, la influencia de la religión en las prácticas femeninas, bueno, todo eso era realmente muy complejo. Para concluir, yo diría que en esta presentación de Pedro Díaz y fundamentalmente de estas ideas que lo motivaron tanto, mi exposición es fundamentalmente una exposición histórica que da para pensar lo que esto ha sido a lo largo de la historia. Y tal vez sería necesario, sería iluminador profundizar en las razones que explican, ¿no es cierto?, estos impulsos tan fuertes. Y sería necesario también tratar de comprender, ¿no?, cuáles son las vías a desarrollar, ¿no es cierto?, para la comprensión, para el acercamiento de las diferentes visiones y posiciones filosóficas y sociales. Muchas gracias. Ahí estamos bien. Bueno, buenas noches a todos. Un gran gusto personal estar una vez más en esta casa tan cargada de historia y tan cargada de convicciones. Y al mismo tiempo quisiera agradecer al propio Ateneo de Montevideo y a la Sociedad Rodoniana por haber organizado esta actividad, que creo que es la clase de actividad que nos debemos los uruguayos para dialogar entre nosotros sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro y sobre cómo funcionamos como sociedad, desde un supuesto que creo que es el supuesto que podemos compartir muchos de acá, y es que contra lo que a veces pensamos las ideas tienen una inmensa influencia sobre el comportamiento de las personas y sobre la evolución de las sociedades. Es más fácil escuchar por ahí que los intereses tienen una relevancia enorme, que las correlaciones de fuerza tienen una relevancia enorme, que las pasiones tienen una relevancia, y todo eso es verdad, pero al mismo tiempo también es cierto que las maneras en que pensamos tienen, y es una trivialidad decirlo, pero es una trivialidad que a veces tiende a olvidarse, tienen consecuencias enormes sobre la historia, y por lo tanto analizar cómo pensamos o cómo hemos venido pensando es una etapa importante del esfuerzo por entendernos a nosotros mismos. Yo quisiera centrarme brevemente en la figura de Rodó, que es una figura inmensa y muy difícil de abarcar, para decir que esta polémica del año 1906 muestra muy bien a un Rodó que ha quedado un poquito olvidado. A Rodó le pasó algo muy peligroso que le pasa a alguna gente y que no estoy seguro de que sea muy deseable, que es entrar en los programas de enseñanza. Y ahí se empiezan a difundir imágenes que se transmiten de generación en generación, que no siempre son probablemente las imágenes que hubiera deseado la persona que es objeto de ese tratamiento. Y entonces ocurre, por ejemplo, que Figari, por citar a otro gran colorado de la época, como fue Rodó, queda reducido a un pintor, y que lo fue muy grande, pero el Figari pensador, el Figari hombre de acción, queda mucho más diluido. Y Rodó queda reducido a un muy buen escritor que trataba muy bien el idioma y que escribía parábolas un poco estratosféricas
incluso las anécdotas que se cuentan de él lo presentan como un señor muy alejado del mundo y con dificultades para seguir la cotidianeidad de la sociedad a la que pertenecía. Bueno, todo eso cierra muy mal con un Rodó que sabemos que fue 3 veces diputado por el Partido Colorado. Difícilmente, si fuera simplemente un escritor alejado del mundo dedicado a pulir parábolas y a jugar con el idioma, hubiera entrado 3 veces al Parlamento. El Rodó político ha quedado bastante eclipsado en la recepción, no por supuesto en la gente más sofisticada que estudia estas cosas, pero sí en la recepción social, digamos, de su imagen. Ha quedado desplazado por el Rodó escritor y todavía más relegado ha quedado, este es el punto que me interesa, el Rodó pensador de la política. Y Rodó fue un pensador de la política extremadamente fino y que puso toda su inmensa cultura literaria e histórica al servicio de esa reflexión. Bueno, ese es el Rodó que aparece con mayor nitidez en esta polémica de 1906. Y el texto de él que abre esa polémica, yo creo que es un texto que merece, si uno tuviera que hacer un día la selección de los textos más importantes que se han escrito en términos de reflexión política en el Uruguay, uno de mis candidatos firmes sería el tercer párrafo del texto Liberalismo y Jacobinismo de Rodó, su primera carta, publicada en La Razón el 5 de julio de 1906, donde, hablando de la decisión de expulsar a los crucifijos y al personal religioso de los hospitales, dice: liberalismo, no. Digamos mejor jacobinismo. Se trata efectivamente de un hecho de franca intolerancia y de estrecha incomprensión moral e histórica, absolutamente inconciliable con la idea de elevada equidad y de amplitud generosa que va incluida en toda legítima acepción del liberalismo, cualquiera que sean los epítetos con que se fuerce o se extreme la significación de esta palabra. Esas pocas líneas encierran muchísimo. Esas pocas líneas encierran muchísimo. Rodó, que era, insisto, colorado, como el gobierno de la época, que era secularizador, como el gobierno de la época,